a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad no les traigo ninguna reseña bíblica, sino más bien quiero hablar de un tema que quizás es muy discutido o quizás mucha gente se hace preguntas acerca de este tema y quería responder esta pregunta: ¿qué pasa cuando morimos? Es decir, ¿qué pasa inmediatamente después de cruzar la puerta de la muerte? Y lo que quiero hacer es, quiero ser bíblico en el sentido de responder esta pregunta con base bíblica. Entonces, para responder bíblicamente, vamos a analizar cuál es la cosmovisión acerca de la muerte en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos una palabra que se usa mucho para describir el estado de las personas después de la muerte o hacia dónde iban. Por ejemplo, la palabra Seol es la que más se usa en el Antiguo Testamento y era un lugar, se tenía en la mente de los escritores veterotestamentarios, era como un lugar donde iban todos los muertos, tanto buenos como malos, en un principio. Pero a medida fue avanzando la escritura, podemos ver que se empezó a hacer una diferencia entre al lugar que iban los buenos y los malos. Es decir, los malos iban a un lugar donde iban a ser atormentados y los buenos iban a un lugar donde descansaban. Por ejemplo, esta palabra Seol, que es muy usada en el Antiguo Testamento, vemos por ejemplo un versículo en Job 17:16, donde dice: a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Acá como que lo está describiendo el Seol como un lugar profundo. Después en Job 17:13 nos dice: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Acá lo está describiendo como un lugar oscuro, de tinieblas. En otro versículo, en Proverbios 27:20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Aquí en este versículo lo está describiendo al Seol como un monstruo insaciable que devora a los muertos, digamos. Hasta este momento la escritura pareciera que no hace una diferencia entre el bueno y el malo, el destino final del bueno y el malo después de la muerte. Pero vemos como un rayo de luz en el Salmo 49:13 al 15, donde dice: su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. En la parte que dice: y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, está haciendo una clara distinción entre los malvados y los buenos. Y después al final también está haciendo una diferencia a David en el hecho de que Dios redimirá su vida del poder del Seol, como que lo va a sacar de ese lugar, cuando dice: porque Él me tomará consigo. En vez de dejarlo ahí en el Seol, Dios lo iba a tomar a David de ahí y iba a hacer que David esté con él. Otro pasaje que arroja luz en este asunto es el Salmo 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje es muy importante en toda la Biblia porque en el Nuevo Testamento se emplea para hablar acerca de la resurrección de Cristo, que eso lo vamos a hablar más adelante. Pero en este caso David, que escribió el Salmo, no estaba teniendo en mente en ese momento la resurrección de Cristo, sino que él estaba poniendo su confianza en Dios, sabiendo de que Dios no lo iba a abandonar en ese lugar. Estaba haciendo una diferencia de él y de los malvados, que él no iba a quedar para siempre en el Seol. Esa era la perspectiva que se tenía en el Antiguo Testamento acerca al estado intermedio, es decir, entre la muerte y la resurrección del cuerpo. Hablando de palabras, una palabra que se usó mucho en el Nuevo Testamento fue la palabra Hades. Y uno de los versículos más importantes, más relevantes, es el que está en Hechos 2:27, cuando Pedro, en el discurso de Pentecostés, hace mención a Cristo en el sentido de su resurrección. En este momento sí se hace referencia a la resurrección de Cristo, por lo tanto tiene un sentido mucho mejor y más gratificante para todos nosotros. Citando el Antiguo Testamento, él dice: porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Se acuerda que recién leímos el versículo del rey David en el Salmo que decía: no dejará mi alma en el Seol? Bueno, acá traducido al griego dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hades, por ejemplo, se menciona en Apocalipsis 20:13, donde dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Otro pasaje que es muy importante en esta doctrina es Mateo 16:18, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La expresión puertas del Hades en el Nuevo Testamento hace referencia a otra frase que se encuentra también en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 38:10, donde el rey Ezequías, cercano a la muerte, dice: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. ¿Ven cómo está la diferencia? Puertas del Seol en el Antiguo Testamento y puertas del Hades en el Nuevo Testamento. Otra frase muy parecida a las puertas del Hades es las puertas de la muerte, que también se encuentra en el Antiguo Testamento, en Job capítulo 38 versículo 17, que dice: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Y también en Salmo 107:18 dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Otro pasaje que es muy clave para hablar de este tema es el que se encuentra en Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31, donde se nos narra la historia de dos personas, un hombre rico y un mendigo, Lázaro, que de tanta pobreza deseaba saciar su hambre de las migajas que caían de la mesa donde comía el rico. Y aún más se nos dice que este pobre tenía heridas las cuales los perros le lamían. Llegado el día de la muerte de cada uno, resulta que Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico fue sepultado. Allí es cuando el rico, en medio de tormentos, alza sus ojos y ve a Lázaro con Abraham. El rico le dice a Abraham que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y moje su lengua porque no soportaba más la llama del tormento, a lo cual Abraham responde negativamente que no puede por la cima que está puesta en medio de ellos. Luego el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a predicarles a sus parientes porque no quiere que ellos también estén en el mismo lugar que él. Abraham responde de nuevo negativamente y le dice que ni aunque les predique un resucitado de entre los muertos van a creerle. En esta historia podemos encontrar dos cosas importantes. Uno, el hecho de que el rico quiera que vaya y se le predique a su familia que está en la tierra, quiere decir que están en un lugar intermedio entre la muerte y la resurrección, porque todavía hay gente que está viviendo y que puede ser evangelizada todavía. También podemos ver que hay una clara diferencia entre el rico, el lugar donde se encuentra el rico, y el lugar donde se encuentra Lázaro, que está con Abraham. El rico se encuentra en un lugar de tormento y Lázaro se encuentra descansando en el seno de Abraham. Todavía nos quedan dos pasajes que analizar acerca de este tema. Primero, uno de ellos son las mismas palabras que dijo Jesús al estar crucificado al lado de un ladrón. El diálogo fue el siguiente, se encuentra en Lucas 23, 42, 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es muy importante porque han habido varias doctrinas a lo largo de la historia que decían del sueño del alma, que el alma dormía hasta el día de la resurrección o que el alma era aniquilada, pero sin embargo acá tenemos esta luz de esperanza del hecho de que aquellas personas que inmediatamente mueren van a estar con Cristo, porque Cristo dijo: te digo que hoy estarás conmigo, que hoy, no mañana, ni dentro de tanto tiempo, ni siquiera en su segunda venida, no, te digo que hoy, ni bien cuando muera, vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Dónde? En el paraíso. No dijo en el Seol, no dijo en el Hades. Esto tiene mucha influencia en este asunto, por el hecho de que se introduce esto nuevo en este tema, el tema del paraíso. Entonces esto es de gran consuelo para nosotros, porque podemos ver que inmediatamente después de la muerte de los cristianos, aquellas personas que han aceptado con fe a Cristo, que han escuchado el Evangelio y se han arrepentido de sus pecados para vivir una vida santa y justa como Dios lo demanda, van a estar descansando inmediatamente después de su muerte con Cristo, hasta el día de su resurrección, que eso es otro tema para otro video. Otro pasaje que es muy importante en esta materia es Filipenses capítulo 1 versículo 21 al 23, donde vemos a Pablo diciendo lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Las palabras importantes que encontramos aquí son partir y estar con Cristo y muchísimo mejor. Pablo les estaba diciendo a los filipenses que si bien él estaba cercano a la muerte, él no tenía ningún temor, porque él les estaba diciendo que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia.
O sea, lo dijo con mucha osadía por el hecho de que cuando uno está enfrente de la muerte, ¿qué tiene? Temor, miedo, incertidumbre acerca de qué pasa. Entonces, Pablo nos está diciendo que él tiene la certeza de que al partir va a estar con Cristo. Entonces él no tenía miedo. Por eso es lo que dice que si bien él quiere estar en la tierra para ayudarle a los hermanos a crecer en la obra, en la palabra de Dios, también él tiene este deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero aún así él sabía que iba a quedar aquí en la tierra para provecho de los hermanos y para edificarlos. En los versículos siguientes lo vemos claramente eso. Ya hemos visto los pensamientos que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento respecto a este tema, pero aún lo que más importa es el hecho de que tenemos palabras de Cristo que hablan de este asunto. Entonces podemos concluir en que los muertos en Cristo, en el mismo instante que ellos mueren, parten a la presencia del Señor, es decir, a estar con Cristo hasta el día de su resurrección. Es lo que Él nos dijo cuando habló con el ladrón que estaba al lado de Él. ¿Y a qué me refiero con los que mueren en Cristo? Son aquellas personas que han obedecido al Evangelio que les fue predicado o por alguien que les haya comentado acerca de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces ahora que ya tenemos las ideas que tenían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos que no hay contradicción, sino hay una revelación progresiva, hay como una especie de aclaración en este asunto. Y concluimos en que cuando Jesús pronunció estas palabras, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, estaba haciendo referencia a lo que pasaba en el momento en que las personas morían. Las personas cristianas que creen en Cristo y le siguen y viven una vida conforme a la que Él demandó en su palabra, van a estar con Él inmediatamente en el momento de su muerte. Es decir, van a estar descansando con todos los santos a lo largo de la historia que han muerto con fe. Esto sucedió a partir de la muerte de Cristo, porque antes, como habíamos visto, se pensaba que estaban todos los muertos, tanto buenos y malos, en un mismo lugar, en un Hades, pero en especie de compartimentos apartes. Uno estaba en el seno de Abraham y otro estaba en el Seol en lugar de tormento. Cristo también concluye en este tema en un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 versículo 13, donde dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Y qué pasa ahora con aquellos que murieron sin conocer a Cristo, sin seguirle, sin darle importancia a lo que dice Dios en su palabra y en su mensaje? A ellos lo que les espera es un lugar de tormento, o sea, estamos hablando del lugar intermedio, todavía no resucitaron y bueno, después de la muerte. En ese espacio, lo que les espera es tormento, va a durar hasta el momento de la resurrección. Y después, bueno, después lo que pasa después de la resurrección es otro tema. Pero inmediatamente después de la muerte, ellos van a un lugar a sufrir. ¿Por qué les pasa eso? Porque no creyeron en el mensaje que Cristo les dio, es decir, que no han sido alcanzados por la gracia de Dios y la han rechazado. Es por eso que se le hace urgente a todo cristiano predicar el Evangelio para que la gente pueda salvarse de ese lugar de tormento y estar después de la muerte con Cristo, descansando de todos sus trabajos aquí en la tierra, de todo el sufrimiento, de todo el llanto y de todas las cosas que quizás no eran agradables aquí en la tierra. Descansarán de sus obras porque sus obras con ellos siguen, como decía en Apocalipsis. Bíblicamente, estos son los lugares donde va la gente inmediatamente después de la muerte, tanto malvados como los buenos, los que han aceptado el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que bueno, si te quedó alguna duda, mandame un mensaje, preguntame en los comentarios, y si conoces a alguien que por ahí tiene la duda de a dónde vamos cuando morimos, compartir este video. Gracias y que Dios los bendiga a todos.